Hay enseñanzas que suenan santas, que llenan templos, que prometen cielos en la tierra, pero cuando abres las Escrituras con lámpara en mano entre los manuscritos sagrados, descubres algo perturbador. No están allí. 5 doctrinas predicadas como verdad absoluta, repetidas desde púlpitos brillantes, sostenidas con fervor, pero ausentes del texto que dicen defender. Hoy descubrirás cuáles son, por qué se predican y qué dice realmente la palabra eterna sobre ellas. Lo que escucharás podría cambiar todo. Imagina una catedral vacía. El eco de 1000 voces rebota en sus muros de piedra, creando una sinfonía que parece celestial. Pero cuando te acercas al púlpito, descubres que no hay nadie allí, solo el eco, solo la repetición de palabras que alguien pronunció hace décadas, hace siglos, y que ahora resuenan como si fueran la voz misma de Dios. Esta es la realidad de muchas doctrinas que hoy dominan congregaciones enteras. Son ecos, no revelaciones. Son tradiciones humanas disfrazadas de mandamientos divinos. La historia de la fe cristiana está marcada por una tensión constante. La lucha entre la revelación pura de las Escrituras y las interpretaciones humanas que buscan añadir, quitar o torcer su significado. Pablo advirtió a los Gálatas con urgencia profética: «Me asombro de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente». Gálatas 1:6. No un evangelio completamente falso, sino uno distorsionado, uno que mantenía la apariencia de verdad, pero cuyo núcleo había sido corrompido. Las 5 doctrinas que examinaremos han causado daño incalculable. Han llevado a creyentes a la bancarrota persiguiendo promesas que Dios nunca hizo. Han hundido a otros en culpa por no poder tener suficiente fe. Han convertido el Evangelio de gracia en sistema de méritos, y lo han hecho mientras citaban versículos fuera de contexto. El Evangelio de la prosperidad, la promesa dorada nunca escrita. Hay un mensaje que resuena en miles de púlpitos cada domingo. Dios quiere que seas rico, declara el predicador con sonrisa resplandeciente. La pobreza es maldición. Si siembras 1000, cosecharás 100.000. Es la ley de la siembra y la cosecha. Es promesa de Dios. La congregación aplaude. Algunos lloran, otros corren al frente con ofrendas. Pero cuando abres las Escrituras buscando esta promesa dorada, descubres algo perturbador. No está allí. El Evangelio de la prosperidad afirma que Dios desea principalmente que sus hijos sean materialmente ricos, físicamente sanos y exitosos, según estándares del mundo. Más aún, enseña que la fe y las ofrendas son el mecanismo que activa estas bendiciones automáticamente. Es una fórmula: fe más dinero igual a prosperidad garantizada. Suena espiritual, usa lenguaje bíblico, cita versículos, pero representa una distorsión fundamental del Evangelio. Sí, hay promesas de provisión. Jesús enseñó: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Mateo 6:33. Pablo escribió: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Filipenses 4:19. Estas son promesas reales, pero nota lo que no dicen. No prometen riqueza, no garantizan éxito financiero, no establecen un mecanismo transaccional. El problema no es que afirme que Dios bendice. El problema es que reduce la bendición a lo material, que hace de la fe un instrumento para obtener cosas, que convierte a Dios en banco cósmico. Santiago escribió contra aquellos que oraban con motivaciones equivocadas: «Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites». Santiago 4:3. Considera la vida de Jesús. Si el Evangelio de prosperidad fuera verdadero, Jesús habría sido el hombre más rico de su generación. Pero ¿qué dice él? «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza». Mateo 8:20. Jesús vivió sin posesiones. Cuando murió, los soldados sortearon su única túnica. Este es el modelo del Hijo de Dios. Pablo describió su condición: «Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija». Primera
Corintios 4, 11 al 13. Pedro y Juan dijeron al paralítico: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy». Hechos 3, 6. Los líderes de la iglesia primitiva no tenían riquezas materiales, pero tenían poder espiritual. La Escritura habla de bendición, pero la define diferente. En las bienaventuranzas, Jesús declaró benditos a los pobres en espíritu, a los que lloran, a los mansos, a los perseguidos. Mateo 5, 3 al 12. Ninguna promete riqueza material. La bendición bíblica se centra en realidades espirituales, relación con Dios, transformación de carácter, esperanza eterna. Pablo escribió: «Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto». 1 Timoteo 6, 8. Sustento y abrigo, no mansiones, no autos de lujo, comida y cobertura. Y luego añade: «Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero». 1 Timoteo 6, 9 al 10. El Evangelio de prosperidad falla pastoralmente. Crea expectativas irreales que llevan a crisis de fe. Imagina al creyente que dio su último dinero creyendo la promesa de retorno multiplicado, solo para enfrentar desalojo. Imagina a la madre que oró con fe perfecta por su hijo, solo para verlo morir y concluir que su fe fue insuficiente. El daño es incalculable. Cuando la ofrenda se vuelve transacción, siembra tu semilla de $1000 hoy, declara el predicador, y Dios te devolverá 100 veces más. Es la ley de la siembra y la cosecha. Gálatas 6, 7 dice: «Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras abundancia, segarás abundancia». La congregación responde con fervor, pero han sido engañados por una interpretación torcida. Examinemos ese versículo en contexto. Pablo escribe: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna». Gálatas 6, 7 al 8. El contexto es moral y espiritual, no financiero. Pablo habla de sembrar en la carne versus sembrar en el Espíritu. No está estableciendo una ley de retorno económico. Los predicadores de prosperidad citan Malaquías 3, 10. «Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde». Pero este pasaje, predicado fuera de contexto, se convierte en manipulación. Primero, está dirigido a Israel bajo el pacto mosaico. Segundo, la bendición prometida era agrícola. Tercero, aplicar este pacto antiguo a cristianos sin matizar es hermenéuticamente cuestionable. Hay algo más oscuro. Hace transaccional lo que Dios diseñó relacional. Dios no es cajero automático donde insertas ofrenda y retiras bendición. Él es Padre, no vendedor. Cuando convertimos la fe en fórmula, destruimos su naturaleza. Fe verdadera es confianza en Dios, incluso cuando las circunstancias no cambian. Jesús habló duramente contra esta mentalidad. Cuando limpió el templo, gritó: «Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Mateo 21, 13. Los cambistas convertían el espacio sagrado en mercado. El Evangelio de prosperidad hace exactamente esto. La verdadera enseñanza sobre dar es diferente. Pablo instruye: «Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre». 2 Corintios 9, 7. No hay mención de retorno garantizado. Hay alegría, libertad, generosidad que fluye del corazón transformado. Proverbios contiene advertencias que los predicadores ignoran. «No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová?». Proverbios 30, 8 al 9. El sabio no pide riqueza, pide lo suficiente. Reconoce que tanto la pobreza extrema como la riqueza extrema presentan peligros espirituales. Considera la parábola del rico insensato en Lucas 12.
Un hombre tuvo cosecha abundante y decidió construir graneros más grandes. Se dijo: «Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate». Pero Dios le dijo: «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?». Lucas 12, 19 al 21. Jesús no condenó la prosperidad en sí, condenó la confianza en ella. El problema fundamental es que invierte las prioridades del reino. Jesús enseñó: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo». Mateo 6, 19 al 20. El Evangelio de prosperidad dirige los corazones hacia tesoros terrenales, mientras usa lenguaje celestial. Pablo ejemplificó la actitud correcta: «Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses 4, 12 al 13. Contentamiento en cualquier circunstancia, no porque las circunstancias no importen, sino porque Cristo es suficiente. Si tu iglesia predica que sembrar garantiza retorno multiplicado, cuestiona. Si la ofrenda se presenta como inversión con dividendos prometidos, rechaza. Dios sí bendice, pero sus caminos no son nuestros caminos. La bendición no se mide en dólares, se mide en transformación, en paz, en gozo, en esperanza inquebrantable. El diezmo obligatorio, cuando el 10% se vuelve ley. El pastor cierra su Biblia y su tono se vuelve grave. Ahora hablemos del 10. La congregación se tensa. Malaquías 3, 8 dice: «¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado». ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Pausa dramática. Si no diezmas el 10%, estás robando a Dios. Estás bajo maldición. Pero si diezmas fielmente, Dios abrirá las ventanas de los cielos. La trampa está puesta, pero cuando examinas el Nuevo Testamento con cuidado, descubres que esta enseñanza es más tradición que revelación. El diezmo sí aparece en las Escrituras. Abraham dio diezmo a Melquisedec, Génesis 14, 20. La ley mosaica establecía el diezmo para sostener a los levitas, Números 18, 21 al 24. Hasta aquí, claro. El diezmo existió en el Antiguo Testamento, pero la pregunta crítica es: ¿sigue siendo mandamiento vinculante para cristianos bajo el nuevo pacto? Los predicadores argumentan que es principio eterno porque precedió a la ley. Abraham diezmó antes de Israel. Por tanto, el diezmo trasciende la ley. Este argumento suena lógico hasta que aplicas la misma lógica a otras prácticas. La circuncisión también precedió a la ley. ¿Significa que todos los cristianos deben circuncidarse? Pablo respondió rotundamente: no. Gálatas 5, 2 al 6. El sacrificio de animales también precedió a la ley. ¿Debemos sacrificar corderos? Por supuesto que no. El argumento de precedencia no sostiene peso. El Nuevo Testamento es notablemente silencioso sobre el diezmo como mandamiento. Jesús lo menciona solo 3 veces, siempre criticando la hipocresía farisaica. En Mateo 23, 23 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Nota: Jesús habla a judíos bajo la ley. Después de la cruz, esta dinámica cambió. Pablo, quien escribió extensamente sobre dar, nunca menciona el diezmo como requisito cristiano. Nunca. Cuando instruye sobre ofrendas, usa lenguaje diferente. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. 1 Corintios 16, 2. Según haya prosperado. No un porcentaje fijo, una proporción que refleja la prosperidad individual. Esta es la libertad del nuevo pacto. En 2 Corintios 8 y 9, Pablo dedica 2 capítulos a la enseñanza sobre dar. Cita múltiples principios: dar según los medios, dar con alegría, dar sacrificialmente. Pero nunca menciona el 10%. Si el diezmo fuera mandamiento vinculante, este era el momento perfecto para establecerlo. Pero Pablo habla de gracia, no de porcentajes.
El sistema del diezmo bajo la ley era complejo. Había múltiples diezmos, levítico, para las fiestas, para los pobres. Sumados, alcanzaban aproximadamente el 23% anual. Además, estos diezmos eran agrícolas, no dinero. El sistema no es directamente transferible. Más importante, el diezmo en Israel cumplía funciones cívicas, sostenía a los levitas, financiaba las fiestas, proveía para los pobres, era impuesto teocrático y ofrenda religiosa. Israel era teocracia donde Estado y religión eran uno. Nosotros vivimos donde estas funciones están separadas. El paralelo no es uno a uno. El peligro de enseñar el diezmo obligatorio es múltiple. Primero, impone carga de ley sobre quienes Cristo liberó. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5, 1. Segundo, crea dos clases de cristianos, los que diezman, bendecidos, y los que no, malditos. Tercero, puede llevar a dar mecánicos sin transformación de corazón. Pablo presenta visión diferente. El dar no está limitado por porcentajes, debe ser proporcional a ingresos, pero no está confinado al 10%. Los de Macedonia dieron aún más allá de sus fuerzas. 2 Corintios 8, 3. La viuda pobre dio todo. Marcos 12, 42 al 44. El Nuevo Testamento desafía a generosidad radical. La pregunta no es, ¿debo dar el 10%? La pregunta es, ¿cómo puede mi dar reflejar la gracia que he recibido? Dios ama al dador alegre, no al coaccionado. Libertad. Esa es la marca del nuevo pacto. Fe más obras, cuando la gracia ya no es suficiente. Hay un tipo de predicación sutil que permea muchas iglesias. Sí, fuiste salvo por gracia, dice el predicador, pero ahora debes mantener esa salvación obedeciendo estos mandamientos, evitando estos pecados, cumpliendo estas prácticas. Lo que comenzó como gracia termina como obras, y el Evangelio se pierde. Esta doctrina, que la justificación requiere fe más obras, es la más antigua de las herejías. Los judaizantes del primer siglo enseñaban exactamente esto a las iglesias de Galacia. Sí, crean en Cristo, pero también deben circuncidarse y guardar la ley. La respuesta de Pablo fue vehemente. «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?» Gálatas 3, 1. Pablo pregunta, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Gálatas 3, 2 al 3. Su lógica es irrefutable. Si iniciaste por fe sin obras, ¿por qué crees que debes mantenerla con obras? Si la gracia fue suficiente para salvarte cuando eras pecador rebelde, ¿por qué no sería suficiente ahora? Efesios 2, 8 al 9 es cumbre. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cada frase es martillo contra el sistema de obras, por gracia, no por mérito, por medio de la fe, no por esfuerzo, don de Dios, regalo inmerecido, no por obras. Ninguna acción humana lo logra, para que nadie se gloríe, toda gloria es de Dios. Pero surge la objeción, y Santiago 2, 24, el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Este versículo ha causado confusión, pero cuando leemos Santiago en contexto, vemos que habla de justificación ante los hombres, cómo nuestra fe es demostrada por obras. La fe sin obras está muerta, Santiago 2, 20, no porque las obras salven, sino porque fe verdadera produce obediencia. Las obras son evidencia, no causa. Lutero entendió esto. Su doctrina sola fide no negaba las obras, negaba que contribuyan a nuestra justificación. Las obras fluyen de la fe como fruto del árbol, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Las obras son resultado, no requisito. El peligro de la doctrina fe más obras es que deshonra lo que Cristo hizo. Si su obra fue suficiente, no necesitamos añadir nada. Si no fue suficiente, murió en vano. No hay término medio. Hebreos 10, 14 dice,
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, perfectos para siempre. Esta es la magnitud de lo que Cristo logró. Cuando predicamos que los creyentes deben realizar obras para mantener su salvación, creamos ansiedad insostenible. ¿Cuántas obras son suficientes? ¿Cuánto debe uno obedecer? Si pequé ayer, ¿perdí mi salvación? Esta no es la paz que Cristo prometió. Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Juan 10, 27 al 28. Vida eterna que puede perderse no es eterna. Pablo fue más radical. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Romanos 8, 35, 38 al 39. Nada, ninguna cosa creada, eso nos incluye. Esto no es licencia para pecar. Pablo anticipó: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Romanos 6, 1 al 2. La gracia transforma al pecador. Cuando entiendes lo que Cristo hizo, la respuesta no es pecar libremente, sino ¿cómo podría seguir en aquello por lo cual Cristo murió? Juan escribió: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. 1 Juan 4, 10. Dios ama primero, nosotros respondemos. No amamos para ganar su amor, amamos porque ya lo tenemos. Esta inversión cambia todo. La sanidad garantizada, cuando la cruz promete corona sin espinas. Domingo de sanidad. El evangelista levanta ambas manos. Si tan solo creyeras, declara con voz poderosa, tu enfermedad desaparecería ahora mismo. Jesús llevó tus enfermedades en la cruz. Por sus llagas fuiste sanado. Tiempo pasado. Ya estás sano. Solo debes reclamarlo por fe. Filas de personas en sillas de ruedas se arrastran al frente con esperanza desesperada. Algunos sienten emociones y declaran sanidad. Otros regresan sin cambio, pero ahora con carga adicional. Mi fe no fue suficiente, yo fallé. Esta doctrina causa daño devastador. Esta enseñanza se basa en Isaías 53, 4 al 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mateo 8, 17. Cita esto refiriéndose a las sanidades que Jesús realizó. De aquí, algunos concluyen que la expiación incluyó sanidad física garantizada para todos en esta vida. Pero examinemos con cuidado. Primera, Pedro 2, 24 cita el mismo pasaje en contexto diferente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pedro aplica fuisteis sanados no a enfermedad física, sino a condición espiritual. La sanidad es de pecado. El contexto confirma, habla de sufrimiento injusto, de ejemplo de Cristo, de salvación del pecado. La vida de los apóstoles contradice esta doctrina. Pablo, quien realizó milagros extraordinarios, Hechos 19, 11 al 12, no siempre fue sanado él mismo. Tenía un aguijón en la carne, del cual rogó 3 veces que lo quitara. La respuesta de Dios no fue, tu fe es insuficiente. Fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12, 7 al 9. Dios eligió no sanar a Pablo, no porque Pablo careciera de fe, sino porque su debilidad magnificaba la fuerza de Dios. Pablo dejó a Trófimo enfermo en Mileto, 2 Timoteo 4, 20. Le recomendó a Timoteo vino por sus frecuentes enfermedades, 1 Timoteo 5, 23. Epafrodito estuvo enfermo casi hasta la muerte, Filipenses 2, 26 al 27. Estos son líderes apostólicos de fe extraordinaria. Si la sanidad fuera garantizada, estos casos serían imposibles. Jesús prometió en Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Tendréis aflicción, no si tu fe es débil, simplemente tendréis. Es promesa, no amenaza. Pablo escribió, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo 3:12. Todos, no algunos, todos los que viven piadosamente. Santiago comienza, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:2-3. Si las pruebas fueran señal de fe deficiente, ¿por qué gozarnos? Porque las pruebas cumplen propósito divino, producen carácter, profundizan dependencia, reflejan la imagen de Cristo que sufrió siendo perfecto. Pedro escribió, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. 1 Pedro 2:19-21. Fuimos llamados a sufrir siguiendo el ejemplo de Cristo. El problema fundamental es que hace del sufrimiento algo anormal, pero las Escrituras lo presentan como componente esperado, no porque Dios sea sádico, sino porque vivimos en mundo caído. Cristo nos salvó del pecado, nos garantizó resurrección, pero no nos inmunizó contra las consecuencias de vivir en creación quebrantada. Romanos 8:18-23 presenta visión balanceada. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Toda la creación gime, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gemimos, esperamos redención futura, todavía no la tenemos completamente. Dios sí sana. Santiago 5:14-15 instruye a los enfermos a llamar a los ancianos para que oren. La oración por sanidad es bíblica, pero es oración, no demanda, es petición, no reclamación, y la soberanía de Dios determina el resultado. A veces sana milagrosamente, a veces no sana en esta vida. Todas son respuestas legítimas de un Dios soberano. Una madre cristiana se arrodilla junto a la cama de su hijo enfermo de cáncer. Ha orado con fe, ha ayunado, ha sembrado ofrendas. Los ancianos ungieron a su hijo. El evangelista profetizó sanidad completa, pero el niño empeora. Los doctores hablan de semanas, y en medio de su dolor, la madre enfrenta tortura adicional. ¿Es mi falta de fe? ¿Estoy impidiendo el milagro? Esta es la crueldad de enseñar que la sanidad es garantía. Convierte tragedia en culpa. Añade vergüenza espiritual al dolor físico. El daño pastoral no puede exagerarse. Cuando predicamos que todo creyente verdadero debe estar sano, creamos categorías de cristianos de primera clase, los sanos, y de segunda clase, los enfermos. Los que sufren enfermedad crónica no solo enfrentan el dolor, enfrentan también la sospecha. ¿Qué pecado oculto hay en tu vida? Esta no es la pastoral de Cristo, que se acercó a los enfermos con compasión, no con acusación. Considera la historia de Job. Satanás afligió a Job con sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job 2:7. Sus amigos, teólogos de prosperidad de su época, insistieron que su sufrimiento era castigo por pecado oculto. ¿Qué hombre inocente pereció alguna vez?, argumentó Elifaz. Job 4:7. Su teología era simple. Buenos son bendecidos, malos son castigados. Si sufres, es porque pecaste. Pero Dios refutó esta teología. Al inicio del libro declara que Job era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:8. El sufrimiento de Job no tenía que ver con falta de fe o pecado. Al final, Dios confronta a los amigos. Mi ira se encendió contra ti, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Job 42:7. Los amigos hablaron teología que sonaba piadosa. Defendieron la justicia de Dios, pero su teología era falsa, porque no permitía espacio para sufrimiento inocente, para pruebas que no son castigo. Esta es exactamente la falla de la doctrina moderna de salud garantizada. Jesús,
Demolió la conexión simplista entre pecado y sufrimiento. Cuando los discípulos vieron a un hombre ciego de nacimiento, preguntaron: «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?» Juan 9:2. Esperaban que Jesús identificara el pecado. Su respuesta revolucionó la teología. No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. El sufrimiento no siempre es consecuencia de pecado. A veces es escenario para gloria divina. La doctrina de sanidad garantizada ignora que vivimos entre dos venidas. Ya experimentamos algunas bendiciones del reino, perdón, Espíritu Santo, nueva vida, pero todavía no experimentamos todas, cuerpos glorificados, ausencia total de dolor. Los teólogos llaman a esto escatología ya pero todavía no. Ya somos salvos, pero todavía no completamente glorificados. Ya tenemos primicias del Espíritu, pero todavía gemimos esperando redención corporal. Romanos 8:23. Esta tensión explica por qué Dios sana a algunos, mientras permite que otros mueran creyendo. Cada sanidad milagrosa es anticipo del reino venidero, muestra de lo que será nuestra realidad permanente después de la resurrección. Pero los anticipos no son la realidad completa, son señales, promesas de lo que viene. Pablo mismo fue decapitado, Jacobo fue ejecutado, Esteban fue apedreado. Estos no son fracasos de fe, son martirios que glorificaron a Dios de manera diferente. Filipenses 1:29-30 presenta esta perspectiva. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Nos es concedido padecer. Es don, no maldición. No porque el sufrimiento en sí sea bueno, sino porque sufrimiento por Cristo nos configura a su imagen, profundiza nuestra fe y testifica ante mundo que solo ve lo material. Hebreos 11 describe dos grupos de héroes de la fe. Unos, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Hebreos 11:33. Pero otros experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron pobres, angustiados, maltratados. Hebreos 11:36-37. Ambos grupos tenían fe. Ambos agradaron a Dios, pero sus resultados terrenales fueron radicalmente opuestos. Si tu iglesia enseña que estar enfermo siempre indica falta de fe, están añadiendo sufrimiento psicológico a dolor físico. Si predican que los creyentes verdaderos siempre prosperan, están creando falsos estándares que condenan a los fieles que luchan. Hay iglesias donde las reglas son más sagradas que las escrituras. No puedes casarte porque el celibato es superior. Los alimentos están divididos en puros e impuros. Ciertas vestimentas están prohibidas. Algunos empleos son mundanos. Y todo se presenta como santidad, como separación del mundo. Pero cuando examinas la base bíblica, descubres que muchas tienen más que ver con tradición cultural o control eclesiástico que con mandamiento divino. Son reglas de hombres proclamadas como ley de Dios. En 1 Timoteo 4:1-3, Pablo advierte: «Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad». Nota la severidad. Lo llama doctrinas de demonios. Prohibiciones que Dios no ordenó tienen origen en engaño espiritual, no en revelación divina. La prohibición del matrimonio ha aparecido repetidamente en historia eclesiástica. Algunos grupos gnósticos consideraban el cuerpo inherentemente malvado, por tanto el matrimonio era concesión carnal. Siglos después, el celibato clerical se volvió mandato, no por claro mandamiento bíblico, sino por razones pragmáticas. Pero las Escrituras presentan el matrimonio como bueno, honorable. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla. Hebreos 13:4. Para todos, no solo para algunos. Pablo defiende el derecho al matrimonio incluso para apóstoles.
No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. 1 Corintios 9, 5. El celibato es don válido para algunos. 1 Corintios 7, 7. Pero forzarlo sobre todos es imponer yugo que Dios no colocó. Pablo lista como calificación de anciano que sea marido de una sola mujer. 1 Timoteo 3, 2. Asumiendo que el liderazgo incluirá casados. Las prohibiciones alimentarias son otro ejemplo clásico. Algunos prohíben carne de cerdo, mariscos, basándose en leyes del Antiguo Testamento. Pero Jesús declaró limpios todos los alimentos. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Marcos 7, 18 al 19. Pedro tuvo que aprender esto en la visión del lienzo con animales inmundos. Hechos 10. 3 veces Dios le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Pablo fue directo en Colosenses 2, 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Las regulaciones del Antiguo Testamento fueron sombras que apuntaban a Cristo. Ahora que Cristo vino, insistir en las sombras es rechazar la realidad. 1 Timoteo 4, 4 al 5 refuerza, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Esto no significa que no haya sabiduría en moderación. Pablo dijo que todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen. 1 Corintios 6, 12. Pero hay diferencia enorme entre sabiduría práctica y mandamiento divino, entre conveniencia personal y prohibición universal. Convertir preferencias en dogmas es el error que Jesús condenó, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15, 9. El problema es que malentiende la santidad. Los fariseos creían que santidad significaba separación externa, evitar contacto con cosas impuras. Jesús enseñó que santidad es transformación interna. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Marcos 7, 15. La contaminación viene del corazón corrompido, no de alimento externo. Por eso Jesús comía con pecadores, para escándalo de los religiosos. Pablo desarrolla esta libertad en Romanos 14 y 15. Algunos creyentes tenían escrúpulos sobre ciertos alimentos o días. Pablo instruye que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Romanos 14, 5. Pero nadie debe juzgar al otro. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Romanos 14, 3. La libertad es el estándar. La conciencia personal y el amor fraternal son las guías. Colosenses 2, 20 al 23, presenta crítica devastadora. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Tales cosas tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Sentado en la banca trasera de una iglesia en ruinas, un hombre llora silenciosamente. Hace 5 años era próspero, tenía negocio exitoso, familia estable. Entonces llegó el predicador de prosperidad. «Siembra tu mejor semilla», le dijo. «Dios te devolverá 100 veces más». El hombre creyó, vendió su negocio, sembró todo el dinero en el ministerio del predicador. El milagro nunca llegó. El predicador compró mansión. El hombre perdió su casa. Su esposa lo dejó. Sus hijos ya no le hablan. Y su fe yace hecha añicos. ¿Dónde está Dios?, susurra. ¿Fue todo mentira? Esta no es historia ficticia. Es compuesto de 1000 historias reales. El costo de falsas doctrinas no es abstracto. Es tangible. Es devastador. Es medible en quiebras, en familias destruidas, en fe abandonada. Y más allá del daño material está el daño espiritual.
personas que ya no pueden confiar en Dios porque confiaron en promesas que Él nunca hizo y cuando fallaron, concluyeron que Dios falló. El Evangelio de prosperidad ha empobrecido a millones mientras enriquecía a puñado de predicadores. Estudios documentan cómo congregaciones empobrecidas dan sus últimos recursos creyendo que recibirán retorno milagroso. Cuando el retorno no llega, y casi nunca llega, no recuperan su dinero. Los predicadores no ofrecen reembolsos, y los que dieron quedan más pobres, ahora con deuda adicional. Ese esquema Ponzi disfrazado de teología. Peor es el daño espiritual. Imagina creyente que oró con fe absoluta por sanidad de su hijo con cáncer. El niño murió. El padre concluye que su fe fue insuficiente, que falló a Dios. Ahora carga no solo el dolor natural de perder un hijo, sino también culpa espiritual fabricada por doctrina falsa. Este es crimen pastoral. Es infligir herida sobre herida. La doctrina de que debes mantener tu salvación con obras crea ansiedad perpetua. Conocí mujer que oraba compulsivamente horas cada día, no por amor a Dios, sino por terror de perder su salvación. Ayunaba hasta el agotamiento. Leía su Biblia con desesperación. Su vida espiritual era campo de concentración de autoimposición religiosa. Cuando descubrió que la salvación es por gracia y no puede perderse, lloró durante días. Años desperdiciados en esclavitud basada en doctrina falsa. El legalismo de prohibiciones crea fariseos modernos, personas que miden espiritualidad por cumplimiento externo de reglas arbitrarias, que juzgan a otros por no conformarse a estándares que Dios nunca estableció, que sienten superioridad espiritual porque evitan ciertos alimentos, visten cierta manera. El resultado es orgullo espiritual disfrazado de santidad, lo cual es peor que pecado explícito, porque el pecador sabe que necesita gracia, mientras el fariseo cree que la merece. Pero hay costo más sutil. Estas doctrinas distorsionan el carácter de Dios. Cuando enseñas que Dios garantiza prosperidad a los fieles, lo conviertes en máquina expendedora. Cuando enseñas que permite enfermedad solo como castigo, lo haces sádico. Cuando enseñas que debes mantener salvación con obras, niegas su gracia. Cuando impones prohibiciones que Él no impuso, lo haces tiránico. Cada falsa doctrina pinta retrato distorsionado de quien Dios realmente es. El Dios de las Escrituras es más complejo, más misericordioso, más sabio que las caricaturas que estas doctrinas pintan. Es Dios que permite sufrimiento porque tiene propósitos más profundos que comodidad temporal. Es Dios que salva completamente por gracia, porque reconoce que nuestras obras nunca serían suficientes. Es Dios que da libertad, porque confía en el Espíritu Santo para guiar desde dentro, no en reglas externas para controlar desde fuera. Santiago 3:1 advierte: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mayor condenación. Los que enseñan falsedad no solo se dañan a sí mismos, dañan a todos los que los siguen. Jesús fue severo respecto a los que hacen tropezar. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mateo 18:6. Enseñar doctrina falsa es hacer tropezar. El antídoto contra falsa doctrina no es solo conocimiento correcto, es relación profunda con Dios mismo a través de su palabra. Cuando conoces las Escrituras íntimamente, cuando el Espíritu Santo habita en ti, las falsas doctrinas suenan discordantes. Algo dentro de ti, el Espíritu, testifica: esto no es correcto. 1 Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hay momento en cada catedral antigua cuando, si te quedas completamente quieto, puedes distinguir entre el eco de 1000 voces humanas y la única voz que inició todo. Es momento de silencio sagrado, de claridad penetrante, de retorno a lo esencial. Hemos explorado 5 doctrinas que no existen en la Biblia, pero que muchos predican como si fueran palabra divina. Hemos visto cómo surgieron, por qué suenan convincentes y el daño que causan. Ahora llegamos al momento de decisión. ¿Continuarás siguiendo ecos
¿O buscarás la voz original? El problema con las doctrinas falsas es que a menudo contienen elementos de verdad. El Evangelio de prosperidad acierta al decir que Dios bendice. Falla al hacer de la bendición material el indicador primario. El diezmo acierta al enfatizar generosidad. Falla al imponer porcentaje legalista. La doctrina de fe más obras acierta al decir que fe verdadera produce obediencia. Falla al hacer de las obras contribución a salvación que Cristo completó. La sanidad garantizada acierta al afirmar que Dios puede sanar. Falla al convertir en norma lo que es ocasional. Las prohibiciones aciertan al llamar a santidad. Fallan al confundir santidad con separatismo legalista. La pregunta no es si estas doctrinas contienen algo correcto. La pregunta es si representan fielmente la totalidad del testimonio bíblico. Y la respuesta es no. Cada una distorsiona verdad parcial en error completo. Cada una enfatiza un aspecto, mientras ignora contrapesos esenciales. Y cada una termina haciendo daño, precisamente porque mezcla verdad suficiente para parecer legítima con error suficiente para destruir vidas. Volver a la verdad requiere varios pasos. Primero, humildad para admitir que podríamos haber estado equivocados. Esto es difícil, especialmente si hemos defendido estas doctrinas públicamente, si hemos construido identidad alrededor de ellas. Pero Proverbios 18:13 advierte: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Debemos estar dispuestos a escuchar evidencia bíblica, aunque contradiga tradición familiar. Segundo, estudio diligente de escrituras en contexto. Cada doctrina falsa se sostiene sobre versículos citados aisladamente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Usar bien la palabra significa estudiarla cuidadosamente, entender contexto, comparar escritura con escritura. Tercero, comunidad saludable. Los bereanos fueron elogiados porque recibían la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Necesitamos comunidades donde preguntar no sea señal de rebeldía, sino de compromiso con verdad, donde líderes no se sientan amenazados por escrutinio bíblico, sino que lo celebren. Cuarto, valentía para cambiar. Pablo confrontó a Pedro públicamente cuando actuó hipócritamente. Gálatas 2:11-14. Pedro, apóstol, líder, pilar, estaba equivocado, y cuando fue confrontado bíblicamente, tuvo que cambiar. Si Pedro pudo estar equivocado y corregirse, cualquiera de nosotros puede. La verdadera fortaleza está en abrazar verdad aunque cueste. La verdad bíblica sobre estos temas es más hermosa que las distorsiones. Dios sí provee para sus hijos, pero su provisión se centra en lo espiritual y eterno con suficiencia material según su sabiduría. Dar generosamente es privilegio del creyente, motivado por gracia recibida, guiado por Espíritu Santo. Salvación es totalmente por gracia mediante fe, segura en Cristo, produciendo inevitablemente obras que son fruto no raíz. Sanidad es don soberano que Dios otorga según su voluntad. Libertad en Cristo significa vivir guiados por Espíritu en santidad real, no legalismo superficial. Esta es la fe cristiana histórica. Esta es la doctrina que transformó el mundo romano. Esta es la verdad que impulsó reforma. Esta es la revelación que sostiene a creyentes perseguidos. No es fe de prosperidad que promete cielos en tierra. Es fe de cruz que promete gloria después de sufrimiento, resurrección después de muerte, vida eterna después de vida breve. Si has sido dañado por falsas doctrinas, hay esperanza. El Dios verdadero no es el Dios que esas doctrinas presentaron. Él es más misericordioso, más paciente, más sabio de lo que imaginaste. Su gracia es más profunda que tu fracaso. Su amor es más fuerte que tu desilusión. Su verdad permanece aunque 1000 voces hayan mentido en su nombre. Si has enseñado falsas doctrinas, hay camino de redención. Reconoce el error. Pide perdón públicamente si enseñaste públicamente. Usa tu influencia
para corregir lo que antes distorsionaste. No hay vergüenza en cambiar cuando cambias hacia verdad. Termino con oración. Señor, que amemos tu palabra más que nuestras tradiciones, que busquemos tu voz más que ecos humanos, que construyamos sobre roca de revelación, y cuando descubramos que hemos errado, danos gracia para cambiar, valentía para confesar y sabiduría para caminar en tu verdad. Amén. La verdad os hará libres. Búscala. Cuando la encuentres, aférrala, y cuando la vivas, experimentarás libertad que ninguna doctrina falsa puede ofrecer. Escribe en los comentarios, verdad,